¿Es más difícil para las mujeres generar cambios en las grandes instituciones? Sí, yo creo que sí. Me parece que es difícil porque la mujer tiene que pelearla mucho más desde la familia en sí, que es como que está implementado ya una estructura básica, tradicional, sobre todo acá en el norte, que tenés que estar en la casa, que tenés que hacer los quehaceres domésticos. Y hoy por hoy, por cómo estamos, digamos, por cómo lo veo yo en la actualidad, yo creo que no. La verdad que están muy empoderadas las mujeres gracias a todos los movimientos que se están dando. Y bueno, yo pienso que antes capaz que mucho más, ahora por suerte es más fácil. Las mujeres han empezado a acceder a muchos más puestos de poder, hemos logrado tener hasta una presidenta mujer, hoy hay muchas mujeres que son juezas, directoras de grandes empresas. Y bueno, por ahí en una institución es mucho más difícil porque, y más si no ocupás un lugar jerárquico. Inclusive estando en un lugar jerárquico tenés que ver quiénes te rodean, los compañeros de laburo o los jefes o el entorno. Entonces sí, me parece a mí que es mucho más difícil, pero no es imposible y yo creo que se está avanzando y está bueno eso. Yo las veo en muy buena posición, digamos. Están haciendo muchos cambios grandes y eso es lo importante. Entonces bueno, creo que por ahí también se va dando ese cambio de a poco, pero a un paso bastante fuerte y bueno, sí, o sea, yo creo básicamente eso, que antes por ahí era mucho más difícil y que hoy con bueno, la lucha de las mujeres, del movimiento feminista, de un montón de cosas, hemos logrado avanzar bastante. Bienvenida, doctora Adela Seguí, es un gusto tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por haberme invitado, es un gusto para mí, Beatriz. No, al contrario. Adela, bueno, decana de la Facultad de Derecho, una institución señera, una institución en donde impacta los cambios sociales, ¿no? Vienen los cambios sociales y después va hacia el derecho. ¿Qué tan difícil ha sido como vos, siendo mujer, llegar hasta donde estás? Es una pregunta interesante porque yo también me la hago a veces, pero te tendría que decir que no ha sido tan difícil como se podría pensar. Por un lado, yo he sido una estudiante destacada, digamos, y entonces me quedaba... Sí, tu promedio era uno de los más altos. Sí, digamos que sí. Y eso ha hecho que yo me quedara en la facultad. Me quedé, y siempre digo que el lugar del que nunca me fui es la Facultad de Derecho. Me fui de relaciones ¿Ingresaste en qué año? Ingresé en el año 77, en pleno proceso militar. Y me quedé para siempre. En el año 82 empecé colaborando con un profesor en la cátedra de obligaciones como ayudante estudiantil ad honorem y luego seguí para siempre allí. ¿Y con qué soñabas en ese momento, Adela? En ese momento siempre tuve el sueño de ser profesora y eso era lo que te iba a contar. Esto vino, me parece a mí, del lado de mi madre, que era profesora de Ciencias de la Educación. Por un lado, descubrir cuando ingresé que sí me gustaba el derecho, a pesar de que no me gustaba tanto como pintar, que sí me gustaba el derecho y que me sentía cómoda y que sobre todo me sentía feliz sacándome buenas notas. Y después descubrir la vocación docente, es lo que más feliz me hizo. Y un poco más adelante yo conocí un gran profesor de Derecho que era el titular de la materia que yo enseñaba en la Universidad de Buenos Aires y que fue el decano de la Universidad de Buenos Aires, un gran decano de la universidad, de la Facultad de Derecho, el doctor Atilio Alterini. Y me identifiqué plenamente con él, no solo por su condición de profesor de obligaciones, sino de gran gestor. Entonces, desde hace muchos años que mi cabeza está puesta en cómo se gestiona la enseñanza del derecho. Bueno, te iba a preguntar si de esos sueños que tenías de joven, bueno, que lograste, creo que lograste mucho más. ¿Soñabas con ser profesora y llegaste
a decana. Sí, la no, primer no, decana eso no lo hubiera soñado mujer. nunca, Beatriz. Eso no lo hubiera soñado nunca. Y tampoco se me ocurría cuando me sentía tan identificada con este profesor que tanto quise, que fue mi maestro y mi padre intelectual, no lo soñaba para mí. Yo acompañaba proyectos y he acompañado proyectos de decanos anteriores, hombres. No se me ocurría que fuera para mí. Hubo un momento en que es como que esto decantó naturalmente y la gente me empezó a preguntar si me iba a presentar a las elecciones para decano. Lograste avances académicos importantísimos para la Facultad de Derecho. Sí, yo creo que hemos construido un nuevo modelo de facultad. No me lo atribuyo, creo que quizás era el momento de hacerlo, pero con todo este grupo que me acompañó, que nos acompaña y que son muchas mujeres y también hombres, pero las más cercanas en la gestión son mujeres. Con este grupo creo que hemos revolucionado la Facultad de Derecho y en algún sentido le hemos cambiado la historia, porque nuestra facultad, como todas las facultades de Derecho en general del país, tenía una tradición muy conservadora, más conservadora que otras seguramente, donde la estructura del conocimiento y la estructura de las cátedras era absolutamente vertical, donde además de eso el pensamiento jurídico era conservador y las prácticas también, y esas prácticas de la enseñanza del derecho muy conservadoras venían casi desde siempre. O sea, las facultades de Derecho adhirieron a un modelo de enseñanza enciclopédica, facultades cerradas completamente a la sociedad, casi de espaldas a la sociedad. El derecho se estudiaba en las leyes y en la opinión de los autores. Bastaba para ser abogado con tener 3 o 4 tratados de grandes voces autorizadas y uno ponía su estudio, se compraba esos libros y ya empezaba a atender los clientes, aunque no hubiera tenido ningún contacto con la vida social, porque las facultades de Derecho no ofrecían ese contacto con la vida social. Nosotros en esta gestión hemos reformado el plan de estudios y lo hemos reformado fundamentalmente sobre la base de que eso no ocurra, sino todo lo contrario. Es decir, que los alumnos cuando entren a la facultad tengan muy claro para qué está la abogacía, cuál es la misión de un abogado, de un profesional del derecho, para que los alumnos tengan muy claro qué lugar social van a ocupar y para que conozcan los problemas y conflictos sociales que les va a tocar ir a resolver desde el primer día. Tenemos una materia que se llama Contenidos Transversales del Derecho en el primer año, donde enseñamos derechos humanos, género a los ingresantes, el rol del Estado, conceptos de teoría del Estado y el rol del Poder Judicial, el rol de los jueces como freno a los como freno al poder. Esto consideramos que es fundamental para que los alumnos desde el primer día sepan qué están haciendo ahí. Pero además, desde el primer día practiquen el derecho. Entonces, en el primer año hay una materia que se llama Escritura e Interpretación de Textos Jurídicos Básicos, que la dirijo yo y que me siento orgullosa de haberla inventado casi, que hace que los alumnos escriban textos jurídicos sencillos y los interpreten desde el primer día, para que no les pase eso que me pasó a mí, que vi un contrato después de salir la materia. Entonces los alumnos ingresantes terminan haciendo, al final de esta materia, pequeños contratos, redactándolos ellos, y se sienten re felices porque, por ejemplo,
hacen contratos de alquiler de bicicletas, supongamos, o cuidado de una mascota, o contratos más complejos como un contrato de locación, llegan a hacer eso. Sí. Entonces, de verdad sí, vuelvo a lo que me preguntaste, creo que hemos producido un cambio muy profundo en la facultad. Creo que era el momento, pero también creo que las mujeres tenemos una condición para el cambio y para la versatilidad que no tienen en general los hombres. Hablaste de género. Sí. Obviamente nosotras las mujeres que defendemos el género y tratamos de tener mayores oportunidades e igualdad. Uno de los avances que vi fue que también creaste un observatorio de género y diversidad. Así es. Contanos de qué se trata. Bueno, cuando asumimos yo me di cuenta que la Facultad de Derecho tenía una gran vacancia y que tenía una gran deuda con la desigualdad de género. Ya lo venía sintiendo así mientras era secretaria de posgrado, pero no me animé, mira qué curioso esto, no me animé a plantearlo y a encararlo al tema mientras el decano era un hombre. Esperé a estar yo en ese lugar, pero una de las primeras acciones de esa gestión fue esa, crear un observatorio, porque no teníamos la posibilidad de crear una materia adentro de la currícula, porque estábamos con un plan del año 77, Sí. Y entonces primero creamos un observatorio para ver qué pasaba con la desigualdad en la sociedad, en el ejercicio del derecho, en todos aquellos sectores que nos interesaran. Empezamos a tener una intervención activa, por ejemplo, le planteamos a ETAT a hacer una campaña contra el acoso en los colectivos, nosotros hicimos los flyers o imágenes que se colgaron, lo hicimos con clubes de fútbol, o sea, fue una cosa muy linda, muy interesante, y también emitimos opiniones sobre situaciones conflictivas que se fueron presentando, hicimos propuestas legislativas o propuestas a los poderes públicos, y en algún momento, al año siguiente en realidad, inauguramos una cátedra libre de género. Desde la Facultad de Derecho se dicta un curso de capacitación en género que está destinado a todos los alumnos de la universidad. Un alumno de la universidad de cualquier carrera viene y lo cursa en la Facultad de Derecho, con la idea de que el carácter interdisciplinario del género se manifieste ahí, en esa cursada, y luego los alumnos llevan esos conocimientos a sus facultades. Más tarde yo propuse el protocolo de género que se aprobó en la universidad y que está rigiendo. Así es. Y luego, cuando reformamos el plan, introdujimos ahí el género ya como una materia y además en varias materias porque el género es transversal. Es decir, que hicimos un proceso completo de esto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Adela, no se vayan, esperen un segundo, enseguida continuamos con esta entretenidísima charla con la doctora Adela Seguí. Volvemos a este segundo bloque de este programa Consensos para el Tucumán que soñamos, con la visita de la doctora Adela Seguí, que es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Y esta segunda parte, Adela, me gustaría que hablemos del tema institucionalidad. Este espacio, este programa es para pensar el Tucumán que soñamos, cómo podemos construirlo entre todos. Y un tema fundamental, me parece a mí, tiene que ver con la institucionalidad, que da, bueno, no solamente la seguridad jurídica, sino que le da la seguridad al ciudadano, al que nos está mirando del otro lado. Según tu análisis, ¿en Tucumán funciona plenamente la institucionalidad? Es una pregunta difícil de responder, pero a ver,
Yo creo que en la Argentina tenemos problemas con la institucionalidad. Y yo como decana en una facultad de Derecho no puedo dejar de ver eso. En la Argentina tenemos problemas con el cumplimiento de las leyes. Hay una gran anomia en la Argentina y ese problema es un problema grave. Así que yo, y desde mi lugar, creo que las facultades de Derecho tenemos que ver también con eso. Tenemos que ver por muchas razones. Una de ellas es justamente esto que te comentaba Beatriz antes, que es cómo se enseña el derecho. Sí. El derecho, si no se enseña en constante referencia al orden social, a las cosas que pasan, a los problemas de la realidad y a los problemas de las instituciones también, porque los alumnos salen de la Facultad de Derecho sin conocer a veces el poder legislativo, por ejemplo, sin que hayan hecho una visita a la Cámara, cuando muchos de ellos van a ser quizás en la vida asesores legislativos. Todo esto debe cambiar y todo esto es lo que nos hemos propuesto cambiar, no solo para que vayan a verlo, sino para que tengan conciencia de cuál es la ética de la profesión jurídica. La ética de la profesión jurídica, y esta mañana que tomábamos juramento se los digo siempre en los discursos a los alumnos, que espero que se vayan conscientes del compromiso social de la profesión, de que han recibido educación gratuita y por lo tanto se la deben a todos los ciudadanos, hasta el más pobre de los pobres que ha pagado la educación de ellos, y que eso es una alta responsabilidad, porque estudiar Derecho no es estudiar cualquier cosa, es estudiar y tener un compromiso con la solidez de las instituciones, es estar al servicio del funcionamiento apropiado de la vida democrática, es que si están asesorando a una empresa o a un particular, no les recomienden que no cumplan la ley. Los abogados tenemos que estar en la sociedad para hacer que las leyes se cumplan y para hacer que las instituciones funcionen. Entonces, en términos generales, yo sí puedo afirmar que tenemos problemas con la institucionalidad y que hay una habilidad, digamos, que hemos desarrollado y que está muy consentida socialmente, que tiene que ver con que se cumple a medias o no se cumplen, que las infracciones no se sancionan. Entonces yo creo que es un momento, y este momento de la pandemia que nos obliga a revisarlo todo, me parece que es un buen momento para pensar estas cosas y para pensarlas entre todos. Yo he pensado que las mujeres que no tenemos una voz muy fuerte en la vida política, podríamos reunirnos, mujeres de distintos espacios, no necesariamente mujeres militantes de género, y hacer el ejercicio de pensar Tucumán. Pensar Tucumán con cabeza de mujer, porque la vienen pensando los hombres también, ¿no? A Tucumán la vienen pensando los hombres. Sí, nosotros no hemos tenido nunca una gobernadora. Exactamente, hemos tenido candidatas, pero no gobernadora. No hemos tenido nunca una gobernadora, pero además los presidentes de los partidos son hombres. Ni hemos tenido una vicegobernadora tampoco. Tampoco vicegobernadora, los presidentes de los partidos son hombres. Sí, el poder está ocupado por los hombres, pero más allá de eso, y digo, sin ánimo de ocupar espacios de poder, ¿qué tenemos las mujeres para decir de lo que pasa en nuestra provincia? ¿O es que no tenemos nada para decir las mujeres? No, y yo estoy segura que la mirada de las mujeres, así como atribuía nuestra flexibilidad, la potencialidad de cambio de una institución, yo creo que las mujeres tenemos no solo una mirada
muchas mujeres una mirada experta sobre la realidad, porque tenemos grandes profesionales y también las mujeres de nuestro pueblo tienen, muchas de ellas, una mirada experta sobre la realidad que viven, y aguda, diferente de la de los hombres, porque además las mujeres viven otra realidad que tiene que ver con esa posición de desigualdad en que están en general las mujeres y más las mujeres de las clases bajas. Sí, yo creo que no solamente que, o sea, ya nadie se pregunta por qué tiene que estar una mujer, ¿no? Además de ser la mitad de la población, sino también para qué una mujer. Bueno, una mujer para aportar otra mirada en complemento con el hombre. En esto también no es que una está en contra del hombre en absoluto, pero sí necesitamos igualdad de oportunidades, porque hoy todavía hay esa brecha entre el hombre y la mujer que afortunadamente lo que pasaron nuestras abuelas o lo que pasamos nosotros no es lo que van a pasar nuestras hijas. Bueno, ya para ir terminando, Adela, nos quedaríamos horas charlando como hacemos las mujeres. Pero bueno, de este maquillaje programa, hablamos después, fuera de cámara. En la pausa. Eso hablamos en la pausa. Bueno, este programa tiene que ver con el Tucumán que soñamos y la pregunta es, ¿qué Tucumán soñás? ¿Qué Tucumán querés para tus hijos, para tus nietos, ¿no? en este momento tan difícil que está atravesando nuestra provincia? Me preocupa mucho. Tengo un solo hijo de 33 años que es licenciado en Filosofía, máster en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, con una beca Fulbright, y ahora está haciendo el doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. No tengo nietos todavía, pero me preocupa mucho el futuro de Tucumán. Mi hijo ha regresado y quiere quedarse en Tucumán, ama esta provincia y quiere lo mejor para ella. Y a mí me preocupa porque creo que hace mucho tiempo que no levantamos cabeza. Tucumán es una provincia muy pobre, estamos con grandes problemas. Estancados, ¿no? Estamos como estancados. Y entonces el Tucumán que quiero es, por supuesto, un Tucumán floreciente. Es una provincia con tanta riqueza natural y tanta belleza, que creo que hay muchas cosas para hacer. Me parece que tenemos recursos inexplotados, tenemos el turismo que Tucumán merecería, no lo tenemos. No soy una experta en actividades productivas, pero creo que Tucumán no puede estar tan pobre con una tierra tan rica, o sea, es un pensamiento elemental el que tengo. Tenemos gente maravillosa, y creo que hay que trabajar con la gente para apoyarla en pequeños emprendimientos. Hay que hacerse cargo de la pobreza, por supuesto, hay que hacerse cargo de la mejor manera, generando empleo y generando oportunidades para la gente humilde. Sueño con un Tucumán con una universidad pujante, que esté vinculada a la realidad social. Sueño con un Tucumán bello en la ciudad y en las ciudades del interior, donde se ve, se está viendo la pobreza, Sueño con una provincia de oportunidades donde los chicos no se quieran ir, quieran estar acá, quieran producir acá y tener su destino acá, como quiere mi hijo. Y bueno, me preocupa esa idea que tenemos desde hace mucho tiempo en Tucumán y en el país, que es la idea de que si no dependemos, no trabajamos en el Estado, no tenemos destino. Hoy te diría que hasta ser un abogado que ejerce la profesión libremente se ha vuelto algo difícil, y me parece que son pocos los grupos o los estudios jurídicos que son especialmente rentables. La profesión ha mermado completamente su rentabilidad y hay muchos jóvenes
a los cuales les está costando mucho, y me imagino que supongo que esto es en todas las profesiones, así que yo creo que hay que pensar, y si vienen pensando los hombres hace tanto tiempo, también deberíamos pensar las mujeres, capaz que se nos ocurren cosas mejores. Absolutamente. Así que en una No tengo de esas la me menor animo duda. y hago una convocatoria desde la Facultad de Derecho a las mujeres a pensar, sin ningún ánimo de ocupar espacios políticos de poder, que la verdad que no me interesa. Bueno, Adela, coincidimos en este sueño y yo soy optimista. Yo creo que podemos lograr ese Tucumán diferente, ese Tucumán que nos volvamos a sentir orgullosos. De esta tierra salieron presidentes, abogados destacados. ¿Te parece? Juan Bautista Alberdi. Claro, estuvo acá el general Belgrano. Bueno, mujeres también muy destacadas, así que soy optimista y creo que ese Tucumán, en este pensar en Tucumán y con el aporte de nosotras, las mujeres, esto puede ser posible. Te agradezco mucho tu presencia, ¿te sentiste bien? Sí, perfecta, como si hubiera nacido para las cámaras. Tal cual. Bueno, yo también. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Beatriz. Y bueno, en otra oportunidad también vamos a volver a juntarnos, si te parece. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Y a ustedes que están del otro lado de la pantalla, les agradezco por habernos acompañado desde su casa. Y recuerden que para construir el Tucumán que soñamos hace falta consensos. Nos vemos el próximo fin de semana a las 7 de la tarde por Canal 10. Muchas gracias.